practicando. Pero bueno, aquí estamos. Hoy nos fuimos otra vez. Perdón, ¿eh? Estamos. Ahí. No, oh, sí. Bueno, ¿nos ven bien? Nosotros también. Tenemos que seguir corrigiendo. Algo nos pasó. Cambiamos de compu, entonces algo no, nos aconteció. Pero bueno, el tema que nos puedan ver, acá estamos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos. Bendecido día, viernes 14 de mayo de este año 2021, donde estamos nosotros en Cutralcó, provincia del Neuquén, en esta noche de gloria, noche de gracia, noche de plenitud, noche de prédica. Así que te pido que tomes la mano de quien tengas a tu lado, acá estamos nosotros, ¿eh? Y vamos a orar. Padre Santo, gloria a tu nombre, amado Rey. Bendecido eres entre todo lo que nos ocurre. Grande es, Señor, tu nombre. Misericordioso eres tú para cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, que en esta noche no solamente dirijas esta prédica, dirijas esta reunión, sino que también, Señor, estés presente en cada uno de los hogares donde hoy se ha encendido algún equipo para que nos podamos encontrar, ya sea así en forma directa con cada uno de ustedes, los que hoy están allí, como también, Señor, en forma remota y cuando pueda cada una de las personas. Por eso hoy desarrollaremos un tema importante, un tema realmente fundamental para poder continuar, para poder avanzar en este tiempo y en este momento, Señor. Gracias por estar, gracias por bendecirnos, gracias por tanta sanidad, gracias por tanto que nos entregas cada día, mi Señor, y también gracias por despertarnos y gracias por estar a nuestro lado. En el nombre de Jesús, amén. El tema que vamos a estar desarrollando se llama Nuestra herencia. Queremos siempre estar al lado de cada uno de ustedes, juntos, unánimes, unidos, sabiendo que realmente nada nos podrá ocurrir si realmente así nos mantenemos. Y cuanto más nuestra familia. Por eso nosotros con Verónica no solo estamos unidos, sino también estamos amalgamados, juntos, como una sola pieza. Así nos puso el Señor. Porque dijo en su palabra, serán hombre y mujer y ya no lo veré más como dos, sino como uno. Por eso es tan importante el poder actuar, movernos, declarar siempre unánimemente. Así como he hecho con cada uno de ustedes, donde les he dicho que pónganse de acuerdo. Son dos en la familia, son tres, son cuatro. Pónganse de acuerdo en lo que pidan. No oren solos, no lean solos, júntense para realmente empezar a pedir. Los miércoles tenemos el altar familiar, los viernes tenemos la prédica. Unidos, unidos realmente vamos a salir adelante. En todo, vamos a vencer la pandemia, vamos a vencer todas las adversidades, vamos a prosperar, vamos a terminar victoriosos. Este año 2021 hemos predicado y hemos hecho una profecía de lo que viene, que va a ser un año de prosperidad y un año donde vamos a terminar en victoria. Pero depende de nosotros, no depende de Dios. Erradiquemos esa palabra, si Dios quiere, Dios hará, Dios proveerá. Si Él lo hace, Él provee y Él quiere. Pero somos nosotros muchas veces los que retardamos lo que nos tiene que llegar. La palabra, como habíamos dicho, nuestra herencia está basada en el libro tercera de Juan, dice tercer libro de Juan, capítulo 2, perdón. Y también en Isaías, capítulo 58, versículos 6 al 12, que vamos a ir compartiendo y vamos a ir un poco desmenuzando en lo que vamos a desarrollar. Hay ruidos y hay situaciones a nuestro alrededor que traen inseguridad y que nos desenfocan de lo que Dios quiere que hagamos. Gente a nuestro alrededor hablando cosas que no son importantes. Hoy también conversábamos con Verónica cómo muchas veces nos desviamos y empezamos a ver lo que nos ocurre, o en nuestro trabajo, o en nuestro estudio, o en nuestra casa, o en nuestra familia,
cómo nos desenfocamos de lo que realmente Dios nos pide, cómo empezamos a ver que en todos estos lados donde he dicho, la mayoría de las veces ocurren cosas independientes, cosas individuales y no cosas colectivas, no cosas como dijimos al principio en el poder del uno. El deseo y el orden divino está expresado precisamente en el libro tercero de Juan, capítulo 2, donde dice, entre otras cosas, querido hermano, oro para que te vaya bien en todos tus asuntos y que goces de buena salud, así como prosperas espiritualmente. Esto se puede extraer de la nueva versión internacional. Buscamos nuevas palabras, palabras más modernas, más actuales, y no siempre con Reina Valera 1960. El deseo y la oración apostólica no están basados en buenos sentimientos o en los afectos, sino en la legalidad del nuevo pacto. Hablamos también de la ley de Dios que está escrita vino a tener modificaciones en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento está lo que realmente estaba para aplicar como ley en esa época. Pero hay cosas que han cambiado, ya habían cambiado en aquel tiempo y que vuelven a cambiar, pero no para mal, sino para bien. ¿eh? Por eso cuando el apóstol Pablo y el apóstol Pedro pelean por la circuncisión, la incircuncisión, hay discusión, en donde el apóstol Pablo le dice a Pedro, ¿de qué te sirve un circuncidado si realmente no sigue la palabra de Dios, si no cumple con la ley de Dios? Es importante que realmente cada uno de nosotros cumplamos, y no importa si estamos circuncidados, incircuncidados, si nos bañamos, no nos bañamos, si nos vestimos con camisa, si nos vestimos con remera, lo que importa es lo que hagamos. El deseo y la oración apostólica, decía, no están basados en los buenos sentimientos o en los afectos, sino en la legalidad precisamente del nuevo pacto. El deseo y la oración apostólica por salud es muy completa. ¿Por qué es completa? Porque es para la salud, tanto espiritual como mental, como física y como económica. Es muy importante cómo oremos, es muy importante cómo declaremos. Decía ayer a un matrimonio, lo que sale de tu boca es lo que se va a cumplir. Si vos te levantás diciendo mi auto no va a arrancar porque está mal, le va a pasar algo, ya llegó el mes de abril y me andaba mal, ahora en mayo viene el desastre. Si pronunciás todo eso, es cuando realmente vienen esas cosas. Nosotros con Verónica tenemos mes de abril y mes de mayo, con situaciones, pero van cambiando. ¿Por qué? Porque la vamos acomodando a lo que Dios nos dice que va a ocurrir. Y como le creemos a Dios, plena seguridad tenemos que eso ocurre. Amén. En este tiempo el enemigo ataca en ataques concentrados en el mundo pensante, con pensamientos como dardos que expresan básicamente que la bendición de Dios es muy lenta, que no se manifestará, en ataques concentrados contra el matrimonio, el hogar y la familia. Debemos entender que en los momentos de diferencias con nuestros cónyuges es necesario recordar el precio pagado por Jesús con su sangre. Entonces, no es solo tu pareja, es propiedad de Dios. Y aunque no hay lazos de sangre, es un pacto matrimonial. Y si hay un lazo que es el de la sangre de Cristo, entonces tu esposo o tu esposa es tu hermano en Cristo y es propiedad privada del Señor. Entonces tenemos que ver cómo oramos por esa persona, cómo oramos por nuestra pareja, por nuestro matrimonio, ¿sí? Porque acá te lo dice claro, o sea, es propiedad de Dios. Entonces vos lo que tenés que hacer es entregárselo a Dios y que Dios se encargue, porque uno no es juez de nadie. Y si somos, como decía José recién, si somos una sola carne, entonces si vos lo estás condenando a tu marido o a tu esposa, también te estás condenando a vos.
porque somos una misma carne. Por lo tanto, el utilizar palabras golpeadoras de deshonra y no valorar a tu cónyuge es abrir puertas para que el enemigo ataque en el área espiritual, en los negocios y también en la salud. ¿Por qué? Porque vos le estás abriendo la puerta al maldecir a tu pareja, a tu cónyuge, le estás abriendo puertas al diablo para que empiece a entrar, pero no va a entrar solamente por el lado espiritual, va a entrar por donde vos le permitas entrar y va a golpear hasta donde vos no te des cuenta. Luego vienen a manifestarse las obras de la carne, las cuales excluyen de la participación del reino de Dios a quienes la practican. Y finalmente, por más que tengas derecho legal, si no caminas de acuerdo al pacto, entonces comienzan a abrirse brechas en el mundo espiritual. Por eso se hablan palabras ligeras dentro de la relación del matrimonio, palabras de amenaza, de burlas, de celos, de ofensas, y es muy peligroso porque las palabras tienen efectos destructivos o constructivos según la intención, porque siempre decimos que la palabra es un arma de dos filos, ¿sí? Es como si fuera un boomerang, todo lo que vos estás diciendo te vuelve. Así es. Entendamos que no hay poder más fuerte que tener una familia bendecida por Dios, porque eso vence cualquier argumento de las tinieblas. Y por eso nosotros tenemos que empezar a bendecir nosotros a las familias. Amén. ¿Sí? Cuando hay algo que resolver, simplemente se resuelve, pero no se maldice. El enemigo ataca en forma sistemática, en forma precisa. Él sabe dónde tiene que actuar. Y ya que hablamos del enemigo, quiero decirte que tengas en cuenta que no siempre debemos echarle culpa al enemigo de algo que nos pasa. Nos piden oración muchas veces porque el enemigo ha actuado. ¿Cuál enemigo? ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué es lo que ha pasado? El enemigo siempre está alrededor nuestro, de los evangélicos, de los cristianos, de todos aquellos que creemos en el Señor y que nos hemos entregado de alguna manera. Unos mucho, otros menos, otros poco, pero estamos entregados. Entonces el enemigo lo que hace es susurrarte al oído palabras tan claras, tan tiernas, tan emocionantes, que terminás creyendo que es Dios que te está hablando. Pero tienes que entender que aparte de esa palabra hay otra que llega a tu oído, del otro lado. Entonces empieza a discernir cuál es la palabra. Por eso son ataques sistemáticos en donde van a destruir fundamentalmente nuestra economía. Te podés quedar sin muchas cosas, pero si no hay una economía sólida en tu hogar, si no hay dinero realmente, es muy difícil avanzar y seguir. Pero es fácil si te acordás y si orás y si te entregás muchísimo más a la palabra de Dios. Porque dice el Señor que no nos tenemos que preocupar lo que vamos a comer, lo que vamos a vestir, lo que vamos a hacer, pero tenemos que orar, tenemos que pedir, tenemos que clamar por los demás, porque Dios nos va a proveer a nosotros de lo que a nosotros nos falta. Eso dice la palabra de Dios. Creemos nosotros, porque estamos convencidos, que este año 2021, según hemos dicho en nuestro ministerio El Camino, la Verdad y la Vida, todos vamos a terminar nivelados en todas las cosas, en la economía, en lo ministerial, en la familia, todo se va a destrabar para los hijos del reino. Amén. Salud divina viene directa del cielo. Prosperidad viene de la tierra. Y allí el enemigo es donde pone mucha traba, como hemos dicho. En la tierra te vas a encontrar con muchísima envidia, muchísimo rencor, recelo, con odio, con maldad, con trabas. Hay avaricia, hay muchas trampas.
Y por todo esto y por cómo está nuestra economía muchas veces nos desanimamos, nos ponemos mal. Entonces, para vivir en la prosperidad divina, debes pedir, como hizo Salomón, sabiduría, conocimiento. Y le agregamos algo, estrategia. ¿Para qué? Para tener inteligencia en cómo movernos, qué es lo que debemos hacer. Y esta estrategia Dios te la brinda día tras día. ¿Está en vos aplicarla o no aplicarla? Muchas veces nos llaman y nos dicen algo y soltamos la lengua. Tenemos que oír, pedir al Espíritu Santo nos revele y muchas veces seguramente no vamos a responder a lo que nos preguntan. Vamos a tomarnos un tiempo para responder. Hay ataques para no ver la importancia en esto que estamos haciendo hoy, vos y nosotros. Congregarnos. No es como muchas veces te dicen congregarse es ir a la iglesia. En realidad no es iglesia, es un templo. Es ir al templo, a ese lugar. Congregarnos es eso, hablar con nosotros, porque nosotros mismos tenemos al Espíritu Santo, hablar con nuestra pareja, nos congregamos, con nuestra familia nos congregamos, y por las redes también nos congregamos. Y así, congregándonos, estando en comunión, unánimes, unidos, es cuando realmente el amor se pone ferviente entre unos y otros. También hay ataques en lo físico, ataques en los huesos, en la columna, enfermedades que se clasifican como degenerativas en todo nuestro cuerpo. El cuerpo necesita nuestra estructura ósea para poder funcionar. Los huesos tienen que estar bien para que funcionemos, para que podamos caminar. Pero sin embargo, los ataques espirituales nos restan fuerza, nos restan rapidez, no fluimos velozmente y no permitimos mediante eso que lo que Dios estableció con nosotros se cumpla en nosotros. El Señor nos dice que estamos en un tiempo acelerado. Todo ocurre rápidamente. Te despertás y ya se hace de noche. Terminó el día. No te alcanza el día. Pero también te dice Dios que si bien viene todo rápido, la palabra también debe estar rápido en tu boca. Por lo tanto, debemos comprender que todo ataque en la estructura de nuestro cuerpo nos va a limitar para limitarnos, perdón, nos va a limitar para no movernos, para no avanzar, para ir a velocidades diferentes precisamente a la que Dios nos quiere someter. No quiere decir que tenemos que ir rápido, pero tenemos que ser veloces, ágiles, fervientes en lo que vamos a hacer. Entrando al camino de la salud completa, examinarnos a nosotros mismos, porque vieron que dice la palabra que no es lo que entra a nosotros lo que contamina, sino lo que sale de nuestra boca. Amén. Entonces por eso tenemos que examinarnos mucho a nosotros mismos de qué nos estamos alimentando, porque si no es de la palabra de Dios, si no estás leyendo la Biblia, si no te estás congregando, si no tenés comunión orando con Dios, es muy difícil que salga algo bueno de tu boca. Es lo primero que debemos hacer, probarnos. No es entrar en condenación, sino justamente examinarnos, ver qué vamos a decir, por qué lo vamos a decir, de dónde viene esto. Esto es básico y fundamental.
Es lo que Dios expresó a Israel en Isaías 58:1, que dice, Dios le dijo a Israel, grita bien fuerte, grita sin miedo, alza la voz como una trompeta, reprocha a mi pueblo a causa de sus culpas y de todos sus pecados. Amén. Amén. Al no examinarse correctamente, acusaban al Señor de que Él era duro y no respondía. Cualquier parecido. Es más fácil echarle la culpa a Dios, al diablo y a las personas que examinarnos profundamente. Yo siempre digo ahora, antes, toda la culpa, bueno, para los que no creen, la culpa la tiene Dios. Para los que creemos, la culpa la tiene el diablo. Y hoy en día también hay un tercero que está en disputa, el tercero en discordia. Todo tiene la culpa el COVID. Que no es ni Dios ni el diablo. No, no, no. Por eso tenemos que examinarnos profundamente, porque a nadie le gusta examinarse, a nadie le gusta acusarse, a nadie le gusta que se le corrija. Por eso hoy todo es excusa. Entonces, más que siempre, tenemos que estar firmes en la palabra para poder saber exactamente qué es lo bueno y qué es lo malo. Está muy claro en la Biblia, Dios te lo dice todo. Y si tenés comunión con Él, el Espíritu Santo también te está guiando siempre. Entonces, el orgullo es muy sutil para examinarnos a nosotros mismos. Si usted está en batalla, tiene que examinar su vida. No puede alejarse de la congregación, de la célula, de su grupo de reunión, de la vida corporativa de la Iglesia de Cristo. ¿Sí? No podés alejarte ni de la oración, no podés alejarte de recibir una palabra. Yendo a lo que decía Verónica de orar, cuando te llamamos, cuando te escribimos para preguntarte por qué no estás leyendo, por qué no estás orando, por qué no estás viendo, por qué no haces el altar familiar, no es porque tenemos una cámara en tu casa, tenemos algo más poderoso, que es la presencia de Dios. A lo cual damos gracias, porque si está la presencia de Dios en tu casa, quiere decir que el Señor está interesado en vos y en tu familia. Pero no te lo decimos para que nos respondas, para contarnos por qué no lees, o por qué no ves, o por qué no orás. A eso nos referimos con las excusas. Exactamente. Porque cualquier cosa que uno pueda decir, no hago esto por tal cosa, no oro por tal cosa, no escucho la prédica por tal otra, no leo la Biblia porque no tengo tiempo o por lo que fuere, son excusas, solamente excusas. Y el no hacer, perdón, ¿vas a decir algo más? Y al no hacer esto, es lo que realmente nos tira en contra. Porque el temor a Dios, dijimos vez pasada, no es tenerle miedo en sí a Dios, es tener miedo de que Dios no esté en nuestra casa para que nos diga a los mentores, a los profetas, a los pastores, a los líderes, etcétera, qué es lo que ocurre en ese hogar. Para que precisamente podamos corregirte, pero no es para que nos des tus excusas, porque realmente nos sirven, porque no nos está fallando a nosotros, a Verónica, a mí, al ministerio, te está fallando a vos mismo. Pero por sobre todo a Dios. Y claro, porque si crees fundamentalmente que Dios te ama, y si decís que tanto amas a Dios, hay que cumplirle al Señor. Dale primero a Dios lo que es de Dios. Tomate ese tiempo para las cosas.
No te decimos que estés siempre atento a que, bueno, podemos el miércoles a las 8, el viernes a las 8. No, no podés por ahí un miércoles, no podés por ahí un viernes. Bueno, hacerlo el jueves, o al otro del viernes hacerlo el sábado. Pero no dejes de hacerlo. Hacelo. Hacelo. No puedes a las 8 hacerlo a las 10. Pero hacelo. Reuní a tu familia. Congregate con nosotros. Mantenete en plenitud, en comunión, para que realmente obtengas lo que te va a dar el Señor. Porque realmente, si no haces algo, no es porque no podés. Y disculpame la sinceridad, y espero no te enojes, pero es porque no querés. Me pongo en primera persona. Cuando yo no hago algo, es porque no quiero. Porque poder, se puede. Entiendo muchas veces tu trabajo. De 9 de la mañana a 9 de la noche no regresar a tu casa, o de las 7 hasta las 9, las 10. Entiendo, entiendo. Pero hoy recordábamos con mi esposa, yo salía a 5 y 5 de la mañana y volvía a 9 y media. O sea, salía a 5 y 5 de la mañana y volvía a 21:30. Con nieve, con lluvia, con viento, con calor, con frío. Yo no soy Superman. Soy igual que vos. Pero leía, oraba, hacía el altar familiar, hacía las prédicas. Siempre hay un momento y hay un lugar. Hállalo, te lo pedimos en el nombre de Jesús. De acuerdo a lo que hemos visto, seguramente vos, como a nosotros nos pasa, queremos recibir esa herencia. Precisamente nuestra herencia es lo que queremos recibir. Entonces, te vamos a dar unos pasos que debes seguir. Y como esto está grabado, podés ir poniendo pausa después que terminamos, verlo de nuevo y empezar a escribirlo, si no podés ahora. Chequea la confesión de tus labios, lo que decía Verónica, lo que confieses por tus labios, porque tus labios son tu peor enemigo. No es Satanás, no es el COVID, tus labios. Y confesar es solamente hablar, porque si vos te levantás a la mañana y ya empezás a maldecir y maldecir, no es solamente decir obscenidades, Obscenidades, ponele. Eh, malas palabras. claro, uno maldice también cuando, oh, otra vez está frío, otra vez este perro, ah, eso también es maldecir. Así es, Y está saliendo de tu boca. exactamente. Entonces, chequea la confesión de tus labios. Sigue el ejemplo de Jesús. Para algo está escrito, para algo lo vemos en la televisión, lo seguimos. ¿Cómo? ¿Sí? Resiste el enemigo. A Jesús lo tentó el enemigo. Y sin embargo, Jesús no cayó en ninguna de sus tentaciones. Y podía haberlo hecho. ¿Por qué? Porque era un humano como vos y como yo. Entonces podía tener exactamente tentaciones. Confiesa la palabra de Dios. Únete a gente de fe. Permiso, voy a cambiar algo. Ahí estamos, ahí volvimos. Estábamos con el enchufe mal colocado y casi nos quedamos sin terminar. Decía, resiste al enemigo así como hizo Jesús. Confiesa la palabra de Dios, que de tus labios salga la palabra de Dios, para que los demás la oigan. Únete a gente de fe. No quiere decir que no estés con gente que no es de fe. Nosotros, por nuestra tarea que Dios nos asignó, tenemos que ir a lugares donde seguramente vos no irías. Tenemos que reunirnos con gente que seguramente vos no te reunirías. Y te pregunto, ¿por qué no irías? ¿Por qué no te reunirías? Todos somos iguales ante los ojos de Dios. Ten en cuenta que si el diablo te está atacando, te está tratando de apartar, es porque está a punto de manifestarse la bendición de Dios en tu vida. Es lo más glorioso que te puede pasar.
Aférrate a la palabra. Por ejemplo, donde dice, yo los guiaré constantemente, les daré aguas en el calor del desierto, daré vigor y gran fuerza a tus huesos y a tu cuerpo, y serás como jardín bien regado, como una corriente de agua. Por eso los tuyos reedificarán las ruinas antiguas. Amén. Guía a tu hijo, cuida a tu hijo. ¿Cómo voy a guiar a mi hijo? ¿Espiritual o biológico? Me levanto tarde, no me aseo, como cualquier cosa, digo lo malo, blasfemo, vivo enojado, nadie está bien, todos son imperfectos. Ahora, cuando predico, la palabra de Dios sale fantásticamente bien. Recibo una unción del Señor hermosa, pero mi vida no tiene condescendencia. Lo que digo con lo que hago. Por eso, pide la ayuda del Espíritu Santo que está dentro tuyo. Que el Espíritu Santo realmente se manifieste y que los dones que Dios te entregó, porque Dios nos entregó dones a todos. Y Dios nos entregó poderes a todos, como lo que tenía Jesús, el poder de la liberación, la bendición, la sanidad. No es como Superman, que tenía poderes extraordinarios de esa manera. Es otro. Son dones, son habilidades. Y Dios nos las entregó a todos. Las de Jesús todas. Si no se manifiestan es precisamente porque nosotros no queremos que se manifiesten. Verónica y yo, como vos, podemos sanar, liberar y debemos bendecir. Pero tenemos que creerlo. Tenemos que tener fe. Y precisamente tenemos que tener una unción con el Señor, que es quien nos cubre. Nosotros como ministerio cubrimos a cada uno de los integrantes de nuestro ministerio y a su familia. Pero nuestra cobertura llega hasta donde vos querés. Porque si vos haces cosas que no corresponden, la cobertura no te puede abarcar. Entonces, sea una persona de fe, sea una persona de creer. Espera tu herencia, porque es tuya. La herencia de Dios es de todos, es nuestra, porque Dios nos ama. Bendecido fin de semana. Amén.